Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepio o Esculapio? Y bienvenidos a Medicina en un 2x3. En esta ocasión vamos a tratar las valvulopatías aórticas, así que comencemos. La estenosis aórtica se refiere a los cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos que se asocian con la disminución del área valvular aórtica. Su etiología es variada, siendo la más frecuente la de origen congénito, la secundaria es una enfermedad reumática y las estenosis calcificadas del adulto mayor. La obstrucción de la válvula aórtica se clasifica de 4 maneras: congénita o adquirida, subvalvular fibrosa fija con rodete fibroso subvalvular, supravalvular con rodete fibroso o estenosis sobre el plano valvular aórtico que siempre es congénita, o subaórtica dinámica, en miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En los niños siempre es congénita. En adultos es reumática si se asocia a estenosis mitral, pero también puede haber casos congénitos. La estenosis aórtica en pacientes mayores de 65 años se debe a enfermedad degenerativa con fibrosis y calcificación. Las secuelas cardíacas más frecuentes de la enfermedad cardíaca reumática son insuficiencia mitral pura en 19%, doble lesión mitral en 53% y estenosis mitral pura en 23%. La valvulopatía aórtica es mucho menos frecuente que la mitral. En la mayoría de los casos, la valvulopatía aórtica se asocia a valvulopatía mitral y solo en 2% de los casos se presenta de manera aislada. En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo prolonga su tiempo de expulsión hasta lograr expulsar el gasto sistólico, el cual se mantiene a pesar de un orificio estrecho. Como consecuencias hemodinámicas, tenemos aumento de presión sistólica del ventrículo izquierdo, aunque la presión sistólica de la aorta se mantiene normal. En la estenosis apretada tenemos un gradiente transaórtico de 50 milímetros de mercurio con buena función ventricular y área valvular menor a 1 centímetro cuadrado. La sobrecarga de presión sistólica en el ventrículo izquierdo causa hipertrofia del ventrículo izquierdo para normalizar el estrés sistólico y mantener la función. Si la estenosis es muy grave, se vence la compensación de hipertrofia y aparece la dilatación junto con insuficiencia cardíaca. Según la Guía de Práctica Clínica, los factores de riesgo para presentar estenosis aórtica incluyen una edad mayor de 40 años, obesidad y sedentarismo, aterosclerosis, enfermedad reumática, endocarditis, válvulas unicúspide, bicúspide, tricúspide y tetracúspide, además de calcificación de las arterias coronarias. Por otro lado, los factores que reducen el riesgo de sufrir de estenosis aórtica incluyen hacer ejercicio, control del sobrepeso, exámenes físicos de rutina, comer saludable y profilaxis de fiebre reumática y endocarditis infecciosa. Para prevenir esta enfermedad hay que informar a los pacientes acerca de los factores de riesgo de la estenosis, someterse periódicamente a una evaluación clínica orientada cuando exista riesgo, complementada con una tela de tórax y un electro en los pacientes con soplo funcional sistólico. Hay que hacer ejercicio físico moderado por al menos 4 horas a la semana, en especial en adultos mayores con obesidad y sedentarismo. Hay que mantener una alimentación adecuada y evitar el exceso de consumo de alcohol. Acudir a consulta cuando aparezca disnea de esfuerzo u otros síntomas cardíacos de alarma. Al realizar una historia clínica completa, es importante investigar la presencia de factores de riesgo en los pacientes, los antecedentes y los estudios realizados que pueden hacer sospechar al diagnóstico de estenosis aórtica. La Guía de Práctica Clínica menciona un triple diagnóstico que incluye los métodos para la evaluación de una anormalidad en la región precordial en un adulto joven, asintomático, con un soplo funcional en el que hay que descartar la estenosis valvular aórtica, y que son fundamentalmente la historia clínica y un examen físico, la tele de tórax y el electro, además de un examen físico de esfuerzo para detectar una posible discapacidad. Las pruebas de esfuerzo no son inocuas. De hecho, en el video de cardiopatía isquémica crónica se menciona la morbilidad y mortalidad asociada con este tipo de exámenes. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica, los síntomas más comunes en niños son fatiga, mareos al realizar un esfuerzo, dificultad al respirar o disnea, latidos irregulares o palpitaciones y dolor en el tórax o angina. Los síntomas en adultos incluyen también el angor pectoris, síncope, insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea y palpitaciones. En el examen físico puede o no haber alteraciones en el desarrollo, pero en casos graves aparecen datos de insuficiencia cardíaca congestiva. La estenosis aórtica genera un soplo sistólico que puede estar presente desde el recién nacido, en adultos jóvenes o en adultos mayores. Debe descartarse el carácter funcional del soplo y establecer su naturaleza orgánica.
El pulso arterial presenta disminución de su amplitud y de la velocidad de ascenso, característica que disminuye en las personas de 70 a 75 años. Puede existir un clic de eyección a continuación del primer ruido. Puede existir un cuarto ruido. En casos de insuficiencia ventricular puede haber un tercer ruido, ritmo de galope. En general es un soplo sistólico de eyección. Hay 4 alteraciones de la exploración cardíaca que concuerdan con el diagnóstico de estenosis aórtica, y estos son hipertrofia del ventrículo izquierdo, choque de la punta intenso y sostenido, dilatación ventricular y eczema de pezón que no responde a tratamiento. Ahora, según el Guadalajara, la estenosis aórtica puede ser asintomática, sin embargo, si es apretada puede causar angor pectoris, lipotimia y síncope, además de claudicación del ventrículo izquierdo e incluso muerte súbita. La aparición de cardiomegalia con hipertensión venocapilar, o sea, disnea, puede llegar al edema agudo pulmonar, y esto significa deterioro grave del ventrículo izquierdo. La angina de pecho aparece en la estenosis aórtica a pesar de tener las arterias coronarias normales. Se debe a hipoperfusión subendocárdica por bajo gradiente de presión diastólica entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Cuando aparece angor pectoris, la mortalidad se ve 5 años después. El síncope en la estenosis aórtica se debe a isquemia cerebral, ya que el corazón no aumenta el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo no es suficiente para perfundir bien a todos los tejidos. Se trata de una abrupta baja de presión arterial. Aparece fibrilación o asistolias secundarias a hipoperfusión cardíaca si el síncope dura más de 20 segundos. El paciente puede llegar a recuperarse espontáneamente. Sin embargo, el síncope es un síntoma de mal pronóstico con alta mortalidad a los 3 años si no se trata. Si la estenosis aórtica lleva a insuficiencia cardíaca, significa que la hipertrofia no normaliza la fracción de eyección, lo cual causa disnea e insuficiencia cardíaca congestiva. Se ve hepatomegalia, edema, oliguria, etc. Tenemos la triada de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, taquicardia y ritmo de galope. La mortalidad sobreviene a los 2 años aproximadamente si no se trata adecuadamente. La muerte súbita puede ser el primer síntoma de estenosis aórtica apretada. Esto se ve en el 2% de los casos, más frecuente en pacientes con previas lipotimias o síncopes. Si el síncope es irreversible, el paciente muere. Ahora, de acuerdo al Guadalajara, la exploración física del paciente con estenosis aórtica se puede dividir en signos centrales y signos periféricos. En los signos centrales encontramos al ápex en su sitio normal, pero con levantamiento sistólico sostenido. Se escucha el primer ruido como chasquido protosistólico aórtico, chasquido protosistólico al principio de la sístole. Puede haber frémito sistólico en el foco aórtico. El soplo de la estenosis aórtica es sistólico en el foco aórtico. Se le describe como rudo, romboidal, intenso, granuloso e irradia a vasos del cuello y al ápex. En la estenosis leve puede aparecer desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en inspiración y único en expiración. Si solo aparece el segundo sonido puede indicar estenosis aórtica moderada, y si aparece desdoblamiento paradójico del segundo ruido, que es desdoblamiento en expiración y único en inspiración, la estenosis seguramente sería grave. El desdoblamiento paradójico es contrario al fisiológico. Incluyen pulsos periféricos débiles, presión diferencial normal o disminuida, frémito sistólico en el hueso supraesternal y vasos carotídeos, pulso carotídeo bajo, parvus, y de aparición tardía, tardus. En la estenosis aórtica aparece el famoso parvus et tardus. Importante resaltar la palpación de choque en la punta. En la auscultación en general encontramos el primer ruido normal, chasquido protosistólico aórtico, soplo sistólico o expulsivo creciente o decreciente en rombo o en diamante que se puede irradiar al ápex. En los pacientes con válvulas aórticas calcificadas, el soplo sistólico es más fuerte en la base del corazón, pero los componentes de frecuencia alta pueden irradiarse a la punta. Esto se conoce como fenómeno de Galabardín. La guía de práctica clínica menciona que el estudio de imagen más importante es el ecocardiograma. La ecografía Doppler en color permite apreciar el grado de hipertrofia ventricular y la presencia de engrosamiento y calcificación de los velos aórticos. Se puede calcular el gradiente de presión transvalvular, así como la superficie valvular aórtica, con muy buena correlación con el estudio hemodinámico. Permite diferenciar las estenosis valvulares de otras formas de obstrucción, como estenosis subaórtica o supraaórtica y miocardiopatía. Los ecocardiogramas seriados anuales son útiles en el seguimiento de la función y de la hipertrofia ventricular izquierda. En pacientes con estenosis aórtica moderada, se considera prudente efectuar valoraciones seriadas cada 2 años, y en pacientes con estenosis aórtica leve, los estudios seriados pueden llevarse a cabo cada 5 años.
Las mujeres en edad fértil con estenosis aórtica deben ser evaluadas 3 veces por año. La radiografía de tórax puede mostrar un corazón de tamaño normal y silueta redondeada por hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, aorta desenrollada, trama vascular pulmonar normal, importante para hacer diagnóstico diferencial. La cardiomegalia significa insuficiencia cardíaca o hipertrofia masiva. La hipertensión venocapilar puede acompañar la cardiomegalia. Otro hallazgo importante es la clasificación de la válvula aórtica, que nos puede ayudar a establecer la etiología. Gracias al fonocardiograma podemos reconocer si la válvula aórtica está calcificada o no y distinguir entre estenosis supravalvular y subvalvular. En la estenosis aórtica valvular sin calcificación encontramos soplo con epicentro en el foco aórtico, chasquido protosistólico con epicentro en el ápex y pulsos carotídeos anacróticos con ascenso vibrado en cresta de gallo con cima tardía. La estenosis aórtica valvular calcificada se ve en pacientes mayores de 40 años. Se aprecia un soplo sistólico con epicentro en el foco aórtico también, pero con ausencia de chasquido protosistólico. En lugar existe un soplo de insuficiencia aórtica. El segundo ruido puede estar apagado o ausente, y el pulso carotídeo con ascenso vibrado en cresta de gallo y cima tardía. En la estenosis aórtica supravalvular, el soplo sistólico con epicentro aórtico tampoco tiene chasquido protosistólico, pero el segundo ruido está conservado y el pulso carotídeo con ascenso y cima vibrada con incisura particularmente baja. La estenosis aórtica subvalvular fibrosa, fija, tiene un soplo sistólico con epicentro en el foco aórtico accesorio, ausencia de chasquido protosistólico. Se acompaña de insuficiencia aórtica ligera y tiene pulso carotídeo en ascenso y cima vibrada. Otro tipo de estenosis es la subaórtica dinámica, la cual se trata en las miocardiopatías. El cateterismo izquierdo retrógrado cuantifica la presión sistólica del ventrículo izquierdo, la presión telediastólica izquierda, elevaciones y hipertrofia, y establece la localización de la estenosis. El tratamiento de la estenosis aórtica va de acuerdo al grado de la misma. La estenosis aórtica ligera debe recibir vigilancia continua. Recordar que los pacientes mayores de 40 años tienen cierto grado de calcificación, por lo que hay que revalorar cada 6 meses el grado de estenosis. Además, se administra profilaxis bacteriana para reducir el riesgo de endocarditis infecciosa. Mucho ojo con las extracciones dentarias, manipulaciones urológicas o ginecológicas instrumentales. La estenosis aórtica moderada debe recibir vigilancia con electro, radiografía de tórax y ecodoppler. La estenosis aórtica apretada en general requiere tratamiento quirúrgico, ya que 2% de pacientes sufren de muerte súbita. Se debe dar manejo farmacológico de acuerdo a los síntomas. Por ejemplo, los pacientes que presenten insuficiencia cardíaca asociada se benefician del uso de diuréticos. Entre las indicaciones para la operación en cualquier nivel de estenosis aórtica se encuentran presencia de sintomatología, disfunción del ventrículo izquierdo, disminución de tensión arterial en prueba de esfuerzo, gradiente severo mayor de 60 milímetros de mercurio y área valvular aórtica menor a 0.6 centímetros cuadrados. La prótesis valvular percutánea es otra opción que ha estado ganando terreno en los últimos años. En la insuficiencia aórtica, las valvas de la válvula no captan en el momento del cierre, por lo que la sangre regresa de la aorta al ventrículo izquierdo debido a la presión entre el vaso y la cavidad en diástole. Sus causas incluyen fiebre reumática asociada a valvulopatía mitral, en niños jóvenes pudiendo ser congénita, válvula bicúspide, hereditaria con problemas en el tejido conectivo, asociadas a aneurismas aórticos en la enfermedad de Marfan o por prolapso valvular. Puede encontrarse aislada en pacientes mayores de 40 años de edad asociada a sífilis y también en pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o síndrome de Reiter. Otra causa es la endocarditis infecciosa, además de la insuficiencia aórtica funcional en pacientes con presión arterial alta. El hecho de que la sangre regrese en sístole al ventrículo izquierdo condiciona sobrecarga de volumen, de magnitud y velocidad variable, pero a fin de cuentas genera hipertrofia y dilatación por el aumento de presión telediastólica al final de la diástole. Hablando de valvulopatías, en las estenosis los orificios. Cuando hablamos de valvulopatías, las estenosis son cuando los orificios presentan resistencia al flujo de sangre porque son más pequeños. Pero en estos casos de las insuficiencias, lo más importante es que hay reflujo regurgitante. Algunos pacientes permanecen asintomáticos a pesar de la afección valvular y la posible insuficiencia cardíaca asociada durante 10 a 30 años. Sin embargo, la magnitud del daño se relaciona con la supervivencia del paciente. Es posible encontrar disnea, angina de pecho, palpitaciones y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión venocapilar.
También tenemos signos clínicos centrales y periféricos. En los centrales tenemos ápex desplazado al quinto espacio intercostal en caso de choque de cúpula de Barth, globo que se llena en la mano. Soplo diastólico en el foco aórtico accesorio generalmente suave y aspirativo, y retumbo funcional del ápex de Austin Flint. En los signos clínicos periféricos tenemos aumento de la presión diferencial, pulso saltón de Corrigan colapsante o de Seller, signo de Quincke, lecho ungueal, signo de Muset, latido de cabeza, signo de Müller, latido de la úvula, soplo doble plural de Durocies en la arteria femoral, signo de Hill, cuando la presión sistólica de miembros inferiores es mayor a 30 milímetros de mercurio en comparación con la de miembros superiores. Otro signo importante es el pulso bisferiens, que se presenta en insuficiencia aórtica grave. Se trata de un pulso con doble levantamiento sistólico percibido al palpar el pulso carotidio y otros pulsos periféricos. Si se presenta insuficiencia aórtica aguda, aparece disnea, ortopnea y signos de edema pulmonar. En los centrales se encuentra un ápex difícilmente palpable, taquicardia sinusal, con tercer sonido y soplo diastólico en el foco accesorio de tipo protodiastólico. En los periféricos se encuentra pulso filiforme por caída de presión sistólica y aumento del diastólico, o sea, pulso bisferiens. El electro muestra hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga diastólica. Es frecuente encontrar ondas profundas y limpias en las precordiales izquierdas. En la radiografía puede aparecer cardiomegalia, aorta desenrollada e hipertensión venocapilar por la insuficiencia ventricular izquierda. El fonomecanocardiograma ayuda al diagnóstico en el foco aórtico accesorio registrando escape diastólico. Cuantifica el soplo en protodiastólico, algo ligero, protomesodiastólico, algo moderado, y holodiastólico, ya algo más severo. En caso de que la enfermedad sea ligera o moderada, se indica profilaxis periódica para fiebre reumática o para endocarditis infecciosa. Sin embargo, se indica cirugía en pacientes con insuficiencia aórtica grave y en aquellos cuya sintomatología ponga en peligro su vida. Y bueno, colegas, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete para así poder llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que requieren una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. En la descripción está el link para que te bajes la guía de forma gratuita. Esto fue Medicina en 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao! Acabo de anotarlo, pero ya acabé. Ya estaba grabando.